Bien, seguimos con la nueva dinámica de estas conferencias. Vamos a comenzar resumiendo el capítulo 9 y 10 de Primeros Reyes, Melachim Aleph. Así que vamos a proceder a realizar dichas rondas donde enfatizaremos aportes de estos capítulos. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, amén. Cuando Shelomo acabó de construir la casa al Creador, el palacio rey y el palacio real, todo lo que había deseado hacer, el Creador se le apareció a Shelomo por segunda vez, como se le había aparecido en Gibeón. Y el Creador le dijo: he escuchado tu clamor y tus plegarias que has hecho en mi presencia. Yo consagro esta casa que has edificado. Pongo allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán siempre allí. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis reglas, entonces estableceré para siempre el trono de tu reino sobre Israel, como lo prometí a tu padre David, diciendo: nunca terminará tu linaje de descendencia sobre el trono de Israel. Pero si ustedes y sus descendientes se apartan de mí y no guardan los mandamientos y las leyes que le he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros Elohim y los adoran, entonces yo eliminaré a Israel del suelo que le he dado, rechazaré la casa que he consagrado para mi nombre, e Israel se convertirá en refrán y en insulto entre todos los pueblos. Y en cuanto a esta casa, que es sublime, todo lo que pase por ella se asombrará y silbarán. Y cuando pregunten por qué el Creador le ha hecho esto a esta tierra y esta casa, les responderán: porque abandonaron al Creador su Elohim, que libró a sus padres la tierra de Misraín, y se aferraron a otras deidades para adorarla y servirles. Por eso el Creador le ha traído sobre ellos toda esta calamidad. Al cabo de 20 años, durante los cuales Shelomo había construido los 2 edificios, la casa del Creador y el palacio real, siendo que Hiram, rey de Sor, le había proporcionado a Shelomo toda la madera de cedro y de ciprés y el oro que requirió. El rey Shelomo le dio en pago a Hiram 20 ciudades en la región de Galil. Pero cuando Hiram salió de Sor para ver las ciudades que Shelomo le había dado, no le agradaron. Y comentó: hermano mío, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado? Por eso las llamaron la tierra de Kabul Baldía, como es todavía el caso. Sin embargo, Hiram le envió al rey 120 talentos de oro. Ese fue el propósito del trabajo forzado que impuso el rey Shelomo, para edificar la casa del Creador, su propio palacio y el Miló, la muralla de Jerusalén, y para fortificar a Hazor, a Megiddo y a Gezer. El Paró, rey de Misraín, había subido y capturado a Gezer y la había incendiado. Había dado muerte a los kenanitas que habitaban en la ciudad y le había dado como dote matrimonial a su hija, la esposa de Shelomo. Así que Shelomo fortificó a Gezer, a Bet-Jorón, Baja, a Balat y Tadmor en el desierto del país, y todas las ciudades, almacenes que tenía Shelomo, y las ciudades para los carros, y las ciudades para los jinetes, todo lo que Shelomo se propuso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio que gobernaba, a todo el pueblo que había quedado de los emoritas, jerititas, perecitas, yebusitas y jebusitas, que no eran de la estirpe de Israel, sino sus descendientes que habían quedado después de ellos en la tierra, a quienes el pueblo de Israel no pudieron exterminar. Shelomo los sometió a trabajos laborales, como lo es todavía el caso. Pero a ninguno de los hijos de Israel sometió a servidumbre. Ellos servían más bien como guerreros y como servidores, sus oficiales, comandantes, como jefes de sus carros y sus jinetes. Estos eran los oficiales que estaban a cargo de las obras de Shelomo y eran capataces sobre el pueblo empleado en la obra. Sumaban 550. Tan pronto como la hija del Paró subió de la casa de David al palacio que Shelomo le había edificado, edificó el Miló. Shelomo solía presentar ofrendas quemadas y sacrificios de bienestar 3 veces al año sobre el altar que había edificado para el Creador. Y solía ofrecer incienso en el altar que estaba delante del Creador y mantenía la casa preparada. El rey Shelomo también construyó una flota en Esión, en Geber, que está junto al Elot, a orillas del mar de los juncos, en la tierra de Edom. Hiram envió en la flota a sus siervos, marineros con experiencia en el mar, para que sirvieran con los hombres de Shelomo. Estos fueron a Ofir, y obtuvieron de allí 420 talentos de oro, y se los entregaron al rey Shelomo. Bien, el Creador se le aparece por segunda vez a Shelomo, como la primera vez. ¿Y cómo fue la primera vez? Dice en el capítulo 3:5, lo describe: de noche
en sueño. Y le vuelve y le repite casi las mismas palabras en el capítulo 3:14, que está en el capítulo 3:14. Shelomo debería de guardar las palabras de la ley, pero en el versículo 6, que es clave para poder comprender la gravedad de todo esto, dice, sino que sirvieres y fuera tras dioses ajenos. Entonces una vez le dice como que siga los mandamientos de su padre David y que están en la Torá, que guardó su siervo David, le dice adicional a Shelomo esto, de guardar la ley, pero esta parte es bien interesante porque le dice, sino que sirvieres y fuere tras dioses ajenos. Y hay algo grave dentro de la misma ley, servir a otros dioses que no son dioses. Nos dice el primer mandamiento, no tendrás dioses delante de mí. Es decir, el Creador es nuestro único y soberano Elohim sobre todo. Entonces el Creador le advierte a Shelomo por segunda vez que debía más que guardar y cuidarse, así como hizo su padre David. David siempre mantuvo la veracidad de que el Creador era uno y único. Luego viene un pedazo de la maldición si no cumple con lo establecido en la ley. Más bien, Shelomo sabía y entendía lo que podía suceder si no guardase la ley. Él conocía de la Torá, más bien su padre David se lo repitió en sus últimos días. Entonces, quien hace lo perverso, conociendo lo justo, convierte al Creador como su adversario. Como mucha gente hoy en día, lastimosamente, tienen al Creador como el adversario. Pero la ignorancia no lo exonera de una maldición o de un castigo. Se dice que al cabo de 20 años ya estaba la casa del Creador hecha y el palacio real. Hiram, rey de Sol, no ve con agrado las 20 ciudades que Shlomo le otorgó en el territorio de Neftalí. Se dice que estas ciudades estaban en el territorio de Neftalí, la cual estaban en la región de Galil. Así que este rey de Sol, Hiram, no vio con buenos ojos estas ciudades. Vimos que Paró dio como dote matrimonial a su hija rey Shlomo, así que habían ciertos tratados aquí para beneficio de ambos reinos. Algo bien interesante aquí es que se dice que a los pueblos que Israel no pudo sacar, los descendientes de esto los puso como esclavos, más bien los sometió a trabajos de servir al pueblo de Israel. Se dice que los hijos de Israel servían siempre como guerreros y servidores de los mismos oficiales, comandantes, etcétera. Se dice que tan pronto la hija de Paró o Faraón subió a su palacio que Shlomo la había edificado, se dice que edificó el Miló. El Miló, según pude encontrarse en unas traducciones, son partes de algunas fortificaciones. Se dice que Shlomo hacía 3 veces al año los sacrificios de paz, algo bien interesante. Irán y su flota ayudaron mucho al rey Shlomo en cuanto a flotas del mar, para así llevar todo lo que obtenían de otros lugares, como nos dice el final del capítulo. Vamos a seguir la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias. Muy interesante la introducción del capítulo 9, claro, donde se ve también el libre albedrío que tenía acá el pueblo de Israel y todos nosotros hoy en día. Toda persona, no solamente israelita, y todo el mundo tiene un libre albedrío y puede elegir si seguir la justicia, el camino de la bondad, de la verdad, el camino de la Torá, o apartarse tras otros dioses, dioses que no existen, que son falsos, y hacer lo que se les dé la gana. Lo que el Eterno quiere es que seamos felices, como lo hemos dicho muchas veces, pero todo regulado dentro de ciertas normas de conducta. Y lo que dice acá me llama mucho la atención porque el versículo 9, esto es lo que al final sucedió. Y cuando los romanos terminaron de destruir nuevamente ahora el segundo templo, dice acá el 9:9 de primer libro de Reyes, porque dejaron, dice, responderán, voy a tomar el versículo 8 así, dice, y el que pase ante esta casa que estaba en estima se asombrará, se volará diciendo, ¿por qué procedió así el Eterno con esta tierra y con esta casa? Y responderán, porque dejaron al Eterno su Dios que había sacado a sus padres de Egipto y echaron mano de otros dioses y lo adoraron y lo sirvieron. Y por eso ha traído el Eterno sobre ellos todo este mal. Entonces, lamentablemente, esto ocurrió por desobediencia, por la helenización de la influencia de los griegos, incluso los saduceos, se dice que también se helenizaron y muchos otros también se corrompieron. Y la idea es que Israel empiece a regresar a los mandamientos de la Torá y sean un ejemplo para las naciones, y de esa forma todo el mundo va a poder acercarse al Eterno, porque nosotros tenemos que acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. Ese es mi aporte. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric. Gracias por ese aporte. De hecho, mencionaste algo ahí bastante contundente, que cuando pasaran esta gente diciendo como que esto está ruina, se dice ahí mismo, en ese mismo capítulo,
Dice, porque abandonaron al Creador su Elohim, que los libró a sus padres a la tierra de Misraim, y se aferraron a otras deidades para adorarlas y servirles. O sea, cuando venimos a ver, no hay peor cosa que rechazar al Creador y comenzar a adorar otras deidades. Eso fue lo peor que le pasó a rey Shalomo. Eso lo vamos a poder comprender en los próximos capítulos, porque a causa de la idolatría es que pasan todas estas cosas. Y fíjese que le menciona que guarde los mandamientos, pero adicional, como mencioné antes, el Creador le hace una advertencia, que no se vaya tras los dioses ajenos. Ya sabía el Creador el corazón de Shalomo, que se podía, bueno, es que tenía muchas mujeres. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Shalom, gracias. Es bien interesante ver que la oración de Salomón era una oración escuchada, ¿verdad? Esta es la segunda vez donde Salomón hace una oración y un pedido genuino e inteligente. La primera vez fue cuando pidió sabiduría para poder juzgar al pueblo conforme, ¿verdad?, la justicia y una justicia balanceada, ¿verdad?, conforme a la Torah. Y el Creador le dice, por cuanto pediste solamente eso, te voy a dar más que eso. Entonces aquí vemos que en la lectura pasada, Salomón hace un pedido tan y tan importante, que es el que al Creador acepte la casa que él le construyó, que ese sea el lugar fijo para que habite su nombre, y que no se olvide de su pueblo, que ese sea el lugar donde el pueblo vaya a llevar los sacrificios y a pedirle a él. Entonces vemos que el Creador le dice que sí, que escuchó la plegaria y que efectivamente la va a aceptar, pero con unos términos. Una de las cosas que me llamó la atención fue que habla de David, de su padre, que dice que David, a pesar de todas las cosas que hizo, de todos los defectos que tenía, para el Creador David era un hombre con un corazón perfecto y con rectitud. Y ¿verdad? Es algo que es de pensar, porque nosotros vemos el exterior, vemos la conducta de la persona, vemos el exterior de la persona, pero solo el Creador conoce las intenciones de nuestro corazón y conoce nuestro corazón. O sea, nosotros los seres humanos no podemos ver más allá, y el Creador sí ve más allá, y el Creador vio más allá de lo que se narra, ¿verdad?, de lo que hacía David y de las opiniones que podamos tener de David, de cuando hizo esto otro, y estuvo mal o estuvo bien. Independientemente de lo que pensemos, el Creador veía más allá, veía lo que nosotros no podemos ver, él lo veía en David. Entonces, pues le recuerda a Salomón como que si tú eres como tu padre, obediente, recto y perfecto de corazón, yo voy a cumplir con esa petición que tú hiciste, esa plegaria va a estar ahí presente, me voy a acordar de mi pueblo, mi nombre va a permanecer en este lugar para siempre, etcétera. Así que esto es algo también que nos confirma de que en algún momento, ¿verdad?, porque pues vamos a leer más otros libros, cuando se habla de una reconstrucción y de un nuevo comienzo, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, sabemos que va a ser ahí, en ese lugar, porque ya él dijo, ya el Creador confirma que su nombre va a habitar en ese lugar para siempre. Otra cosa que me llamó la atención fue el que aparece aquí a Hiram, el rey de Tiro. Este rey, recordemos que en un pasado, creo que fue en Segunda de Samuel, también le envía a rey David, le envía mensajeros con madera de cedro, carpintero, para construir la casa de David. O sea que cuando David se establece como rey, este rey se asocia con David y lo ayuda a construir su casa, a construir la casa de David. Así que aquí vemos que las intenciones de este rey era, a veces vemos que hay personas que dan cosas, regalan cosas, pero no lo hacen porque sí, me nació hacerlo y ya, sino que siempre hay una intención detrás de eso, como que yo te doy esto, pero tengo que recibir algo a cambio. Y pues aquí vemos que pues él no se agradó con lo que Salomón, el hijo de David, le había dejado,
y como que les reclama, como que, y es algo que es una actitud bien humana que podemos ver hoy en día de personas que cuando dan prestado o cuando ofrecen algo siempre lo ofrecen con una intención de que se le devuelva, en algún momento se le devuelva ese favor o, ¿verdad?, ese regalo. También hablan de Hiram, el que utilizó Salomón para construir alguna de las partes del templo. Se habla de, ¿verdad?, de dos personas, el mismo nombre, pero dos personas diferentes que no se puede confundir, que era algo que quería mencionar. Y nada, lo maravilloso de cómo se fue formando ¿verdad?, este reinado, cómo los pueblos se sometían a Israel, porque pues la grandeza de Israel ya había tomado forma gracias a David. Ya David había fortalecido, ¿verdad?, al pueblo, y ahora lo que tocaba era disfrutar del esplendor, del máximo esplendor del pueblo, como, ¿verdad?, como allí, como establecido en ese lugar donde la tierra donde el Creador le había prometido. Y vemos estos pueblos, estos reyes, que pues son personas pues inteligentes, sabias, que dicen no podemos enfrentarnos a ellos, tenemos que aliarnos con ellos, como es el caso del rey de Egipto, que da a su hija como esposa a rey Salomón. Y, ¿verdad?, vemos cómo poco a poco, de cómo empezó poco a poco David ¿verdad?, a fortalecer y a formar este reinado. Ahora podemos disfrutar del esplendor de ya establecido el reinado por completo con Salomón. Y nada, eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Ilian. Gracias por ese aporte. Vamos a seguir la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, aquí yo veo cómo nos dan una película, una sinopsis de mucho más interior de lo que consistía el reino de Salomón. Nos da aquí básicamente la historia de los años que él se tardó en construir las dos casas, el Beit Hamikdash y la casa del rey. Los años, se le aparece por segunda vez, vuelve y escucha la voz del Eterno por segunda vez y vuelve a reiterarle que si mantiene el pacto y mantiene sus mandamientos, él iba a estar con él hasta el final, como lo estuvo con su padre David. Vuelve y se le reitera por segunda vez. También vemos cómo aquí se dice que fue al cabo de 20 años en los que había construido Shalomo las dos casas, la casa del Eterno y la casa del rey. Entonces aparece Hiram, el rey de Sor, que sí había ayudado a Shalomo trayendo maderos de cedro, maderos de ciprés, oro, todo lo que quiso para la casa. Entonces le dio a sí mismo regalos en las ciudades, en la tierra de Galil. Entonces, que él no le agradó, aquí dice que, y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano mío? Y las llamó tierra de Kabul hasta este día. Entonces, lo que dice que es la tierra de Kabul, dice que Kabul, implicado en hebreo, quiere decir una ciudad llena de barro, a nivel que las personas que pasaban por ella se quedaban con los pies hundidos en el barro sin poder caminar, como si los hubiesen encadenado. Entonces, aparentemente eso no le agradó porque no lo vio como que era una ciudad que se podía construir ni nada. Entonces, dice que también aquí Shalomo, para edifica su casa al Eterno, su casa, el terraplén, la muralla en Jerusalén, también esas cosas. Entonces, él ofrecía a Shalomo 3 veces al año holocaustos y ofrendas pacíficas sobre el altar que había edificado el Eterno. Sabemos que los únicos que podían ofrecer
las ofrendas y los holocaustos eran los Kohanim. Entonces, y el sahumerio, que era el altar que se ofrecían las ofrendas de fuego, el incienso, sobre el que estaba delante del Eterno. Pero yo estaba leyendo un poco sobre esto, si es que él de verdad entró al templo, y lo que dicen las explicaciones, que él, luego que hace Ben Hamidat, hace como un terraplén, como un estilo terraza, en el que ahí se agrupaban las personas esperando los sacrificios en la fiesta. Entonces él ocupa ese lugar para ofrecer sus sacrificios de paz. Entonces las ofrendas de incienso de los sahumerios, obviamente él no las ofrecía, pero sí proporcionaba todos los materiales para que los Kohanim pudiesen ofrecer estos holocaustos, estas ofrendas. Entonces él sí reconoce estas tres ofrendas o estos tres sacrificios como algo nacional, no solamente del rey, sino que aparentemente él paralizaba toda la ciudad de Jerusalén, todo Israel, para que estuviesen atentos a estos holocaustos. Hasta ahí creo que él cumple cierto propósito del motivo por el cual se le hace casa al Eterno. Entonces, luego en el otro capítulo, obviamente lo vamos a discutir, pero cómo entonces él comienza a declinar. ¿Por qué? Porque comienza un tipo de idolatría. Había para mí que él estaba ya como una primera potencia, es como decir, en esta época la potencia mayor era su reinado, que todos los reyes iban a él, hacían pactos. Entonces ocurre que él comienza a hacer ciertos pactos con ciertas naciones cuando él realmente no tenía que hacer ningún tipo de pacto. Simplemente pues era seguir la ordenanza del Eterno, sus mandamientos y ser luz a las otras naciones. Entonces creo que el problema estriba más bien que él se llenó tanto y tanto de esa gloria lleva a un momento en que lleva casi un egocentrismo, y ahí es el primer nivel de idolatría, cuando esta sabiduría que él tenía, que era la sabiduría mayor que había en ese momento, lo lleva a tal grado de egocentrismo, que ese egocentrismo comienza dentro del corazón. Entonces, ¿cómo va contaminando a esta persona que aún en su sabiduría y aún siguiendo y sabiendo la Torah, pues nubla su juicio? Entonces, ese es el primer nivel que él llega de la idolatría. Y luego de esto, pues obviamente al hacer los pactos con otras naciones, ahí es que comienza entonces, cuando se hace pacto con otras naciones, comienza entonces a dejar filtrar todas estas ideas erróneas, o a dejar filtrar todo aquello que no constituía monoteísmo, y comienza entonces a contaminar su reino. Y entonces el capítulo 9, aquí vemos cómo él comienza bien, comienza con una buena intención, y entonces vemos en el otro capítulo cómo él comienza a hacer estos pactos. De hecho, al casarse con otras mujeres de otras naciones, es un tipo de pacto. Se casa con ella, hace pacto, y cómo entonces de ahí él nulifica o oculta el pacto que hizo con el Eterno y con su casa para su pueblo. Entonces aquí vemos el primer nivel de idolatría y cómo esto comienza a contaminarse. Pues nada, esto es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por ese aporte. Y sí, cuando se dice que tú eres un rey y envías personas, como David hacía, capturaba ciudades y ciertas cosas, se decía que David hacía. David era el que capturaba todo, porque David era el rey, David era el que dirigía. No importa qué comandante hacía lo que fuera, era David. Asimismo, con las ofrendas, lo acabas de mencionar, de que sí, yo no creo que Shlomo era el que hacía las ofrendas y menos el incienso, porque el incienso eso era cosa santísima, eso lo tenía que hacer la línea de Aarón, ni tan siquiera el rey, que era un Mashiach, que era un ungido, podía hacerlo. Eso era los sacerdotes. Sí se entiende que
al él llevar las provisiones para eso, él llevar lo más seguro los animales para sacrificio, pues sí, provenían de él. Así que se dice que Shalomo más bien hizo, ¿verdad? Lo que podemos leer es que fue Shalomo, o sea, que hizo los sacrificios, pero no es que los mató ni movió el incensario, porque sabemos que para él eso está prohibido, y más él que conocía todo lo que era la ley sobre los sacerdotes. Así que es como un dato bien interesante que has traído, y es bueno que lo hayas traído, porque hay personas que leen, pero ahí él dice que él lo hizo. Sí, pero vamos a poner claro, sí, se dice que él lo hizo, pero es porque él trajo las cosas, las llevó allí para que se hicieran. Por lo tanto, sí, él lo hizo, pero no es que lo hizo físicamente. Eso es bueno que lo hayas traído. Vamos a ir con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Shalom, muchas gracias. En el capítulo 9 podemos observar la mención del pacto entre David y el Eterno, ¿verdad? Tenemos que recordar que aunque hay un pacto, ese pacto está condicionado a que el pueblo cumpla con su obligación. Es decir, el Eterno sí le dio una promesa a David, basándose en los méritos de David, tal cual dice el texto, ¿verdad? Y cito, si anduvieres delante de mí, oh David, y luego dice, con integridad de corazón y haciendo conforme a todo lo que te ordené. O sea, ahí podemos ver que Shelomo tenía una responsabilidad y que tenía que recordar que por ser rey no podía estar por encima de la Torá, sino que estaba sujeto y al mismo nivel que el resto del pueblo en cuanto a la Torá. Por eso ordenó la Torá que el rey estableciera un rollo de Torá para sí mismo. En las civilizaciones paganas, el rey tenía poder absoluto sobre la ley. Básicamente él imponía la ley al pueblo, pero no debía ser así en Israel. El pueblo entero estuvo al pie del monte para recibir la Torá, por lo que todos, grandes como pequeños, estaban sujetos a ella. Recordemos que el rey tenía que tener el pueblo, ¿verdad? Alentándolos a que cumplieran con los preceptos. Y él era el máximo ejemplo para ellos, ¿verdad? O sea, por eso él estaba tan sujeto a ella y por eso el Creador le dijo en más de una ocasión que él tenía que cumplir con los preceptos y con lo que ya el mismo Eterno le había dicho a su padre. Él tenía que hacerlo igual, ¿verdad? Otra cosa que quería añadir es que aunque el pueblo incumpla con ciertas leyes, siempre hay teshuva y redención en cuanto a ellas. Pero cuando se habla de idolatría y violentar el primer mandamiento, ¿verdad? Que es no tendrás dioses ajenos delante de mí, en este caso se corrompe el pacto, ¿verdad? Obviamente del lado de nosotros, el pueblo. Y tal como dice el texto, ¿verdad? Aquí es bien radical porque dice, entonces cortará a Israel de sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Vemos tanto aquí, y si vamos a Deuteronomio, cuando Moisés le hace mención al pueblo sobre este mismo problema, o sea, aquí el grave problema, y cuando el pueblo se revela ante su creador, ante su eterno, y al pacto es cuando cae en idolatría. Y nada, eso quería añadir. Gracias, Jonave, gracias por el aporte. Pienso también lo mismo. Cuando caen en idolatría ya rompen el pacto. Y esto es una de las cosas que el Creador repite constantemente al pueblo de Israel. Bueno, pues vamos para el capítulo número 10. La reina de Sheba oyó de la fama de Shelomo mediante el nombre del Creador y vino para probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Yeshuraim con gran séquito, con camellos cargados de especias aromáticas, una gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Shelomo, le preguntó todo lo que ella tenía en mente. Shelomo tuvo respuestas para todas sus preguntas. No hubo nada que el rey no pudiera responder. Cuando la reina de Sheba vio toda la sabiduría de Shelomo y el palacio que él había edificado,
los manjares de su mesa, las sillas de sus cortesanos, la presentación y las vestiduras de sus siervos, y su servicio de vino, y las ofrendas quemadas que presentaba en la casa del Creador, se quedó sin aliento. Entonces le dijo al rey: era verdad el informe que había escuchado en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía los informes hasta que vine y vi con mis propios ojos que no se me había contado ni la mitad. Tu sabiduría y tus bienes superan los informes que yo había escuchado. Dichosos tus hombres, dichosos estos cortesanos tuyos que continuamente están a tu servicio y pueden escuchar tu sabiduría. Bendito sea el Creador tu Elohim, que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel por causa del eterno amor que el Creador tiene por Israel. Te ha constituido por rey para que administres el derecho y la justicia. Entonces ella le obsequió al rey 120 talentos de oro y una gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más llegó una cantidad tan grande de especias aromáticas como la que la reina de Sheba le obsequió a rey Shalomo. Además, la flota de Hiram, que traía oro de Ofir, trajo de Ofir gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Y el rey usó la madera de sándalo para decoraciones en la casa del Creador y en el palacio real, además de arpas y liras para los músicos. Nunca ha llegado semejante cantidad de madera de sándalo, ni se ha visto hasta el día de hoy. El rey Shalomo, en cambio, le dio a la reina de Sheba todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que el rey Shalomo le dio de abundancia real. Entonces ella se volvió y regresó a su tierra con sus servidores. El peso del oro que le llegaba a Shalomo cada año era de 666 talentos de oro, aparte de los mercaderes, de los negocios, los comerciantes, de todos los reyes de Ereb y los gobernadores del país. El rey Shalomo hizo 200 escudos grandes de oro trabajados. En cada escudo empleó 600 shekels de oro. También hizo otros 300 escudos pequeños de oro trabajados. En cada escudo empleó 3 minas de oro. El rey los puso en la casa del bosque de Líbano. El rey también hizo un gran trono de marfil y los recubrió de oro refinado. El trono tenía 6 gradas y la parte alta del respaldo era redonda y ambos lados del asiento tenía soporte para los brazos y junto a los brazos habían 2 figuras de leones de pie. Había también 12 leones de pie, uno a cada lado de las 6 gradas. Jamás se hizo un trono semejante para ningún otro reino. Todos los vasos de beber del rey Shalomo eran de oro y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. La plata no contaba para nada en los días de Shalomo, porque el rey tenía en el mar la flota de Tarshish, como la flota de Hiram, y una vez cada 3 años venía la flota de Tarshish trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Shalomo superaba a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Todo el mundo venía a rendirle homenaje a Shalomo y a oír la sabiduría con que Elohim lo había dotado. Año tras año, cada uno de ellos le llevaba su tributo, objetos de plata, objetos de oro, vestidura, armas, perfume, caballos y mulos. Shalomo también acumuló carros y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos, que puso en la ciudad de los carros y en Jerusalén junto al rey. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como las piedras, y que el cedro fuera tan abundante como los sicómoros que hay en las cefelas. Los caballos de Shalomo provenían de Misraim y de Ki. Los mercaderes del rey los adquirían en Ki y a un precio fijo. Y un carro importado de Misraim costaba 600 shekels de plata y un caballo 150. Y estos a su vez eran exportados por ello a todos los reyes de los hetitas y los reyes de Aram. Bueno, se dice que esta reina dotó a Shalomo de muchas cosas. Ella dejó saber que escuchó grandes cosas sobre la sabiduría de Shalomo y que ella no lo podía ni creer. Pero cuando fue y lo vio por sus propios ojos, se dio cuenta que ni se asemejaba a la mitad de lo que había escuchado, dando a entender que Shalomo poseía una sabiduría increíble. Se dice que Shalomo tuvo respuesta para todo según la reina Sheba que le tenía, porque ella fue con la intención de conocerle y de hacerle preguntas difíciles para probar su conocimiento. Dichosos tus hombres que están a tu servicio y pueden escuchar tu sabiduría. Así le deja saber esta reina. Además de, ella bendice al Creador y deja saber que lo ha puesto por rey sobre el trono de Israel para que administre el derecho y la justicia. Al parecer, esta reina Sheba no era una cualquiera. Era una reina que se caracterizaba por la justicia. Podemos ver la descendencia de este lugar, Sheba, está en Berechit 10, 7 al 8, Berechit 25, el 3. En Job también se habla un poco del lugar, en Job 6:19, y Eshayahu 66. Si más adelante quieren indagar un poquito más, lo pueden hacer. Se dice que la plata era como algo común en la tierra de Israel, se dice que se medía como la piedra, así que era algo que no valía tanto, no tenía casi ni valor. Los caballos de Shalomo provenían de Misraim. Se dice que Shalomo superaba a todos los reyes de la tierra
y todos venían a escucharlo y a darle homenajes con esta sabiduría que el Creador le había dado. Así que año tras año recibía un tributo de todos los reinos, si se podía decir así. Para que tengan una idea, aquí se dice que el peso del oro que le llegaba al rey Shalomo cada año era de 666 talentos de oro, como si fuera poco, ¿no? Comían con cubiertos en oro, vasijas en oro, copas en oro. O sea, Shalomo estaba en una era dorada físicamente y, si se puede decir así, es una lástima. Y yo leo esto y a mí me duele todavía cuando leo lo que le pasa a él con todo lo que tenía, cómo el reino, como mencionó Minerva, cómo el reino va en decadencia. Así que eso lo vamos a leer en los próximos capítulos. Vamos a seguir la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Claro, aquí se ve todo el esplendor, toda la riqueza que estaba juntando al reino de Israel, acá encabezado por Shlomo. Como dato, acá yo encontré que la cantidad de 666 talentos de oro son como casi 23.000 kilos, o sea, 23 toneladas. Es una gran cantidad y eso sin contar los impuestos que recibía de los mercaderes. Claro, acá también se destaca que la plata era algo común como las piedras, es como una forma de decir que era abundante y no era apreciada. Hoy en día se aprecia la plata, se usa mucho para la joyería, pero en este tiempo era tanta la abundancia que había que no era muy apreciada. Pero aquí nosotros vemos que quizás todos estos regalos, como estos adornos que hacía, estos leones, que creo que también hizo unos bueyes, dicen, de bronce alrededor del templo. Entonces todo esto al final como que fue un poco tergiversando su corazón, yo pienso. Y finalmente todos estos regalos, porque las personas le regalaban a él cosas, llegaban con joyas, con oro, con carruajes, con plata, con diferentes regalos. Y dice aquí el versículo 28, capítulo 10, y traían a Shlomo caballos, lienzos, que los mercaderes del rey compraban en Egipto, y le regalaban tantas cosas a él, en vez de llegar a adorar al Creador, estaban como en cierta forma, entre comillas, adorando al rey. Entonces, y parece que eso también afectó el corazón de Shlomo, y finalmente aquí estamos empezando a ver la caída que tuvo. Así que queda como experiencia para que en el futuro no vuelva a suceder lo mismo y a ninguno de nosotros. No es que alguien vaya a nosotros a regalar los carruajes con oro, ¿no? Pero en menor grado uno también podría ser afectado. Por ejemplo, los mismos jajam. Los jajam, por ejemplo, ¿qué pasa si empiezan a regalarle cosas, le regalan joyas, oro? Un jajam también podría envanecerse. Entonces hay que tener cuidado de no caer en eso. Yo he visto personas que empiezan a inventarse títulos de moré, de jajam y otras cosas, y todos empiezan como a tratarlo como tal. ¿Y qué pasa con eso? Que al final se envanecen y terminan desviándose del camino. Bueno, eso es un consejo que es para uno mismo también y para todos los demás. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, gracias por el aporte. De hecho, eso que trae es algo bien interesante e importante de tenerlo en el corazón de uno. Han habido personas que sí, que ponen a ciertos humanos en un pedestal, como los idealizan, o sea, los ponen como algo máximo, y se nos olvida la parte de que son humanos, pueden caer, se pueden desviar. El creador no es humano, y aunque pueden llegar ciertos artefactos, regalos, obsequios de parte de uno, eso no está malo, pero aquí se ve como todo llegaba en abundancia. O sea, era una cosa ridícula lo que estaba pasando aquí. Como Minerva comentó, sí, para ese tiempo al parecer Israel era como una primera potencia, era algo sumamente grande. Toda la sabiduría salía de ahí, entonces ese conocimiento salía de ahí. No podemos poner a los humanos en un pedestal porque son humanos, pueden caer. Tenemos que tener mucho cuidado. Estos son ejemplos y enseñanzas que nos ponen aquí para que nosotros tengamos en nuestro camino y nuestro frente al Creador. Sí, podemos admirar a ciertas personas por su capacidad, por su conocimiento, pero no llegar a ponerlo en un pedestal como si fuera un ídolo, porque entonces nuestro corazón se empieza a desviar y el corazón de esa persona se puede comenzar a enaltecer, y eso puede ser un peligro para los dos, tanto para uno como para el otro. Así que las cosas en su lugar. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Efectivamente, aquí vemos
que la sabiduría dada a Salomón fue vista como poder, porque la sabiduría es poder. Entonces vemos que ese poder, con ese poder se hizo de fama, y vemos pues estas personas de otros pueblos que están acostumbrados a la idolatría, venían a idolatrar a un hombre y a comprobar si, ¿verdad?, si esos rumores que llegaban eran reales. Algo que de lo que están mencionando Eric y tú es bien interesante, y es que hay algo aquí bien importante que hay que resaltar, y es que el Mesías Rey no se puede idolatrar. Y vemos sectas que no siguen Torah, que lo que siguen son otras cosas, que tienen a su supuesto Mesías y idolatran a ese supuesto Mesías. Entonces aquí vemos el error tan grande que es el hacer de un Mesías un Dios y de idolatrar a ese Mesías, porque el Mesías tiene una función para seguir, pero en el judaísmo, ¿verdad?, en la Torá, ese Mesías es un hombre común y corriente, de carne y hueso, que comete errores, que no es perfecto, pero que tenía que seguir la ley, como lo mencionó Jonabé, que tenía que tener una copia de la ley y tenía que sujetarse de esa ley. El Mesías no hacía una ley nueva, el Mesías tenía que seguir la ley que ya estaba establecida por el Creador. Entonces aquí vemos un contraste bien distinto a lo que es el pensamiento idolátrico de un Mesías, a lo que verdaderamente la Torá habla de un Mesías, específicamente del Mesías Rey, ¿verdad?, que es el que casi siempre, porque hay diferentes tipos de Mesías. El Mesías no tiene que ser una persona, el Mesías también puede ser un objeto. Dentro del templo había muchas cosas que estaban separadas y ungidas para hacer un trabajo, para un propósito. Así que, ¿verdad?, la palabra Mesías ungido abarca un poco más que lo que encajonarlo en una sola cosa, en una persona o en un rey, etcétera. Entonces pues vemos que sí, lamentablemente podemos deducir que parte de la distracción de Salomón de desviarse fue el hecho de recibir tanto halago, tanto regalo, tanta idolatría por parte de estas personas que eran personas también, ¿verdad?, importantes en sus tierras. Y hay que tener cuidado también con eso, con llenar ese ego y creerse superior. Siempre hay que mantenerse, a pesar de que una persona puede ser muy sabia y puede tener muchas personas que lo alaben, que reconozcan esa sabiduría, pero uno siempre tiene que mantenerse humilde. Siempre uno tiene que mantener, ¿verdad?, esa humildad y saber y reconocer que nunca vamos a aprender, o sea, vamos a morir aprendiendo. O sea, Salomón tenía mucha sabiduría, era el más sabio para ese tiempo, pero todavía igual le hacía falta seguir aprendiendo. Con los años iba a seguir aprendiendo. Incluso lo vemos porque cuando leemos los proverbios, vemos cómo él se arrepintió de cosas que hizo. O sea, que aprendió también a fuerza de golpe las fallas que tuvo al corromperse ya sea por juntarse con mujeres paganas y dejarse llevar, ¿verdad?, por esa seducción de sus esposas. Se arrepiente de todas estas cosas que hizo y las deja por escrito como de consejo, como que mira, no hagan esto corrompe el corazón, esto corrompe el alma, esto destruye al hombre, la mujer así, la mujer que te desvía a esto. Entonces pues es bien interesante, ¿verdad?, ver que a pesar de que se habla de que Salomón era la persona más sabia, igual cometió errores, era imperfecto, no era un semidios, no era alguien que como lo querían poner aquí, como lo veían. Acuérdense en que estas personas son personas paganas con mentalidad idolátrica y llegaban allí para, ¿verdad?, para ver con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando, y cuando veían que sí, obviamente el Creador les había prometido eso, porque el Creador le dijo, ustedes cuando lleguen a esa tierra, ustedes no van a tener que esforzarse en nada, porque esa tierra les va a dar todo. Yo
soy el que les doy todo. O sea, les voy a multiplicar, si siguen la Torá, les voy a multiplicar su ganado, su fruto, su familia, sus hijos, todo en abundancia, pero todo provenía del Creador. Pero estas personas no conocían al Creador como lo conocía el pueblo de Israel. Y lo que iban era a conocer al rey, quién era el que estaba a cargo, porque pues para la mentalidad de estos paganos, pues el pueblo era próspero gracias al rey, pero el rey de Israel no era Salomón, era el Eterno. Por encima de Salomón es el Eterno, todo el tiempo era a quien se tenían que dirigir era al Eterno. Y pues es lamentable, ¿verdad?, lo que poco a poco va a ir sucediendo, ¿verdad? Porque es lamentable porque si Salomón se hubiera mantenido firme, no hubiera, o sea, esto hubiera sido eterno esto hubiera durado, no hubiera pasado las cosas que pasaron. Pero a pesar de todo, sabemos que el Creador hizo una promesa y que el Creador dice, como yo juré por mi propio nombre, yo no lo estoy haciendo por ustedes, por el pueblo, ni por su rey, ni por la línea de David, ni nada. Lo estoy haciendo porque yo, por mí mismo, que juré por mi propio nombre, que esto iba a ser así, 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 pues por eso es que yo mantengo esa promesa vigente hasta hoy en día, ¿verdad? Que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo del Creador y todavía hay una promesa, ¿verdad?, para el pueblo. Y la promesa para la casa de David también está vigente. Todo eso está vigente, pero no por Salomón, no por el pueblo, no, por el propio Creador que juró por su propio nombre que estas cosas pues iban a suceder, porque esto también ya el Creador ya lo venía advirtiendo, y lo que va a suceder posterior también ya está estipulado, porque así el Creador lo juró por sí mismo. Y nada, eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. De hecho, en lo que son Mishlei y Kohelet, que son los proverbios, y Eclesiastés, hay mucho conocimiento, mucha sabiduría, y también el mismo Shlomo nos confiesa su desviación. ¿Alguien sabe lo que dice en Nehemías 13:26? Lo voy a leer, dice, no pecó por esto Shlomo, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo un rey como él, que era amado de su Elohim, y Elohim lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Así que las mujeres extranjeras llevaron a Shlomo a su decencia. Así que esto es bien importante. El rey Shlomo tomó estas mujeres eran extranjeras, no iban a dejar a sus dioses, a sus baales, y el Shlomo las complació y terminó también él haciéndole lugares altos para rendirle homenaje. Así que esto es bien, bien fuerte y esto tiene que estar en nuestros corazones. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, aquí el capítulo 10 vemos otra sinopsis de lo que estaba ocurriendo a nivel de reino. Estamos viendo ya a un Shlomo más político, obviamente. No se habla mucho de la espiritualidad de él, aparte de que sí que habla de cómo está haciendo el Beit Hamikdash, la casa para el Eterno, pero eso es dentro de su sabiduría. Pero vemos un Shlomo mucho más político, en que está envuelta aquí la reina de Shabá, que vino porque oyó por la fama de Shlomo, y entonces vino a probarlo con enigmas. Dicen algunos comentarios que ella vino a hacerle ciertas preguntas, a ver cómo él se las contestaba, y ella se maravilló de la sabiduría de Shlomo. Aquí me sorprende mucho estos dos capítulos en el sentido de cuando leemos el reinado de David, se ve mucho los consejeros de David dándole consejos. Y dice el consejero, Joab, y dice aquel, y le dijo esto a David, y lo indicaron y lo orientaron. Aquí no se ve mucho esa dirección de los consejeros como se vio en David. Tampoco se ven los profetas. En David se ve mucho, obviamente, profeta Samuel, y se ve también Natán. Sin embargo, vemos un Shlomo lleno de una sabiduría tal, de tan magnitud, que viene a poner como un orden y hace como de su reinado
como una potencia suprema, por decirlo así. O sea, él es el que gobernaba como un Mashiach en ese momento. ¿Y cuáles eran estos atributos? Pues obviamente primero tenía que tener una sabiduría y una dirección para poner todo bajo un orden. Y aquí vemos cómo de arriba hacia abajo pues tenía una dominancia intelectual sobre la región, una dominancia de inteligencia y sabiduría, de tal manera que esta reina vino a ver su sabiduría. En segundo nivel vemos cómo él establece orden en el reino, recibiendo todo tipo de mercancía, de joyas preciosas, del reino mineral, habla de los caballos, incluso habla de del área marítima en que sus naves estaban sobre el mar, queriendo identificar como que aún sobre los mares él dominaba con las naves de Tarshish. O sea, de Tarshish ellos recibían, que es lo que conocemos hoy en día como Turquía, recibían toda oro, plata, marfil, incluso habla de monos y pavos reales, cosas que no tenía, cosas exóticas, si vamos a ver. Entonces vemos que él tenía dominancia sobre los mares, dominancia sobre las tierras, los tributos, la sabiduría entera, completa. Y entonces, ¿cómo comienza él a hacer el trono, que habla de la cabecera de oro, los brazos, todo esto habla de la magnificencia y la sabiduría que sale a nivel mental de lo que él quiere para poseer y para establecerse como un reinado mucho más fuerte que el de David, y que las naciones entonces vengan donde él. Entonces, como yo decía, este es el primer nivel en cuanto a que él comienza a elevarse, como a ponerse superior a. Entonces, una vez eso comienza a entrar en el corazón de Shalomo, después vamos a ver luego cómo él comienza a hacer matrimonios con mujeres de otras naciones, mujeres que desgraciadamente pues trajeron la idolatría al templo y al pueblo de Israel. Entonces, pues, nada, en este capítulo lo que yo vengo a ver es la magnificencia de esa sabiduría, cómo se desarrolla esa sabiduría en todas las áreas del reino. Dice aquí también, en el 29, dice, subía y salía un carro de Egipto, 600 ciclos de plata, y un caballo, 150, así también para todos los reyes de los Hitim y los reyes de Aram, por su intermedio de la junta, se adquirían. O sea, esta junta aparentemente eran quienes tomaban decisiones económicas. Y dice que el 24, que toda la gente de la tierra, estamos hablando a nivel de lo que se conocía como las naciones en ese momento, procuraban ver el rostro de Shlomo para oír su sabiduría que había puesto Elohim en su corazón. O sea que verdaderamente las personas eran atraídas por su sabiduría. Entonces, si bien habíamos hablado al principio de un libre albedrío, él tuvo el libre albedrío de recibir estas personas, pero sin embargo, aparentemente esa sabiduría, en algún momento, ¿qué ocurre? Que él comienza a no enfocarse en la sabiduría divina, sino en cómo seguir manteniendo este reino al casarse con estas mujeres extranjeras. Entonces, como digo, ¿dónde estaban los consejeros de Salomón? ¿Dónde estaban sus consejeros? ¿Dónde estaban estos profetas que así ayudaron a su padre David? Simplemente es como una pregunta con puntitos, ¿no? Para qué pasó aquí. Así que nada, eso es lo que quería compartir. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. De hecho, es interesante eso que acabas de mencionar, dónde estaban los profetas, dónde estaban estos consejeros. Y a pesar de toda la sabiduría que tenía, me imagino que hacía de los consejeros como si este consejo no fuera el mejor, porque ya hemos visto que venían de otros lados a escuchar su sabiduría, y esta reina lo prueba con preguntas difíciles y él las contesta como si nada. O sea, vemos que en sí ya hay un conocimiento, una sabiduría increíble en Shlomo. Y no se menciona un consejero porque estaría como que uno, pero no era el rey Shlomo tan sabio porque necesitaba un consejero. Entonces, se nos olvida algo bien interesante aquí, y es que
El hombre que el Creador puso en el huerto falló por una mujer. No estoy diciendo que la mujer tenga la culpa. Lo que estoy diciendo es que la complacencia en la mujer fue lo que hizo a Shalomo caer. Yo digo que hay que tener mucho cuidado, no solamente con las mujeres, digo viceversa, porque nuestra pareja puede hacernos caer también, llevar a la tentación de hacer algo que no está bien. Y lo hemos visto a raíz de toda la escritura. Eso se ha visto montones de veces. Y casi siempre es la pareja. Casi siempre es la persona que tenemos a nuestro lado. Y vemos que en el caso aquí de Shalomo, fueron esas mujeres que él tenía de su lado, que lo hicieron tropezar, lo hicieron caer. Lo traigo como una reflexión, no lo traigo como que para llevarle una cola, sino porque tenemos que tener mucho cuidado también a quién servimos, si a nuestra pareja o al Creador. Entonces yo creo que Shalomo aquí se desvivió también por esas mujeres, por la complacencia de esas mujeres. Tú más bien dijiste ahora, Minerva, que también era por unos tratados, había unos tratados de políticos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado realmente, porque hay cosas que parecen oro, hay cosas que parecen que tengan un valor y no tienen un valor. Hay que tener mucho cuidado. Seguimos con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Shalom, gracias. Pues en este capítulo, entre tanto detalle, ¿verdad?, que da sobre las riquezas del reino de Shlomo, la solidez de su reino, ¿verdad?, en todos los aspectos, hay un dato que sobrepasa cada detalle, y es que a voces se hablaba, ¿verdad?, de su sabiduría, del entendimiento que él tenía, pues también de todas sus posesiones, ¿verdad? En cada área de su reino estaba sólido. Entonces vemos el caso de esta reina, ¿verdad?, de Sheba. Dice el texto, esto es que comprenderlo, dice: la reina de Sheba oyó la fama de Shlomo por el nombre del Eterno. Entonces ahí podemos comprender que el Eterno está ahí. O sea, la gente piensa que esa sabiduría que tiene Shlomo proviene de él, ¿verdad? Pero esa sabiduría fue un regalo del Eterno hacia él. Entonces el texto dice que por el nombre del Eterno. Aquí podemos comprender que hasta ella misma, y lo que se escuchaba, ¿verdad?, era que todo lo que tenía el rey, ¿verdad?, provenía del Eterno. Entonces, pues decide ir en busca de respuestas a preguntas que tenía en su corazón, y cada una y absolutamente todo fue contestado, ¿verdad? Aquí yo veo que Shlomo mostró la luz que cada judío debe demostrar en su vida con su manera de vivir. La reina, al escuchar la fama de Shlomo, quiso venir y verlo con sus propios ojos. Y lo más importante es que la reina reconoce con sus propios labios lo siguiente, y dice: sea el Eterno bendito, Dios tuyo bendito. O sea, una mujer que tenía unas creencias paganas, ¿verdad?, que no tenía nada que ver con el Eterno, ¿verdad?, con sus labios reconoce al Dios de Shlomo, ¿verdad? Y dice que te quiso para ponerte sobre el trono de Israel. Entonces, ese conocimiento que ella tenía, ¿verdad? O sea, ¿cómo ella sabía eso? O sea, dice que te quiso para ponerte sobre el trono de Israel. Eso lo vimos en lecturas pasadas, ¿verdad? Y vamos a irse a causa del amor del Eterno Israel por siempre. Ella también tenía el conocimiento de que el Eterno tiene un amor por eterno, ¿verdad? Y eso es lo que muchas personas hoy día se les sigue olvidando. Entonces añade que lo puso por rey para hacer justicia y rectitud. Si nosotros pudiésemos irradiar, ¿verdad?, la luz que el Eterno pone en nuestro ser, ¿verdad?, a través de la Torá, cuando cumplimos, ¿verdad?, cuando somos justos, cuando somos rectos, la gente podría no darnos reconocimiento a nosotros, ¿verdad? Porque la gente va a decir: tú eres diferente, ¿por qué tú eres así? ¿Qué hace que tú seas así? Entonces, nuestra obligación es resaltar que nosotros somos así porque el Eterno, ¿verdad?, nos dio una ley para que hiciéramos justicia en este mundo. Entonces ahí la gente dice: ok, wow,
empiezan a reconocer al Eterno, empiezan a ver que vivir bajo el designio divino del Eterno trae muchos beneficios, ¿verdad? Entonces yo pienso que en esta lectura vemos, como dije anteriormente, esta reina de otros reinos, de otras creencias, puede tener la comprensión, ¿verdad?, de que el Creador está sobre todo y que todo lo que proviene del rey Salomón proviene del Eterno y no de sí mismo. Nada, eso quería añadir. Gracias, Jonabel, gracias por el aporte. Se dice aquí en el 5 que cuando ella vio todo lo que poseía Shalomo, se quedó sin aliento. O sea que ella dijo, wow, de verdad que, o sea, lo que yo escuché no es ni la mitad de lo que estoy viendo. Y dotó a Shalomo con todo lo que tenía. O sea, se dice que nunca nadie había dado una cantidad como esa, como la que ella dio. Así que eso es algo bien impresionante. Les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos. Chau a todos. Chao.